Shen Jinsu. Siendo una hija ilegítima, no eres digna de mi gran señor de la familia Chao. Hoy, ya no me casaré contigo. Una hija ilegítima queriendo escalar posiciones en la familia Chao, ahora que la han rechazado públicamente. Se lo ha buscado por su propia vergüenza. Jinsu, no te desesperes, padre. El tipo tiene un rostro bastante apuesto. Lástima que entre tantos invitados sea el único ahí sentado devorando una pierna de pollo. ¿No es ese el idiota Lu? ¿Cómo se atreve a venir o a gorronear comida en una ocasión como esta? El único heredero de la familia Lu, el mayor bueno para nada de Yangzhou, experto en peleas de gallos, carreras de perros y tonterías, pero no ha leído ni un solo libro de sabiduría. Despilfarró la mayor parte de la fortuna que le dejaron sus padres, y además debe montañas de deudas por todos lados. Le dicen Lu el idiota, y parece que el apodo no le queda nada mal. ¿Te casas o no te casas? Claro que sí, es una esposa que me cae del cielo. ¿Por qué no me casaría? Lu Weijin. Un inútil bueno para nada como tú se atreve a competir conmigo por ella. Fuiste tú quien canceló el compromiso. Yo solo estoy aprovechando la oportunidad. ¿Entiendes lo que es aprovechar una oportunidad? La última vez en la arena de gallos, tú campeón invicto. ¿Cómo es que perdió contra mi gallo desplumado? Es porque no tienes buen ojo. Si desprecias lo bueno y te quedas con lo peor. Esa manía de creerte un genio tiene que cambiar. Ja, 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 cállense todos. Lu Weijin, ¿de qué te sientes tan orgulloso? Ese desastre que es tu familia, debe dinero por toda la ciudad. Casarse contigo es como saltar a un foso de fuego. ¿Ya terminaste? ¿Cuánto debes? Pues, no mucho, no tanto. 800 taeles, 800 taeles. Eso alcanzaría para que una familia viva bien 3 vidas enteras. Está bien, sigamos con la ceremonia. Sí, sí, que toque la música. Ya verán ustedes. Esposa, aquí voy, esposa. Bajo el nombre de la familia Lu, 2 fincas. La que está al oeste de la ciudad lleva 3 años abandonada. La mayoría de los campesinos se han ido. La cosecha del año pasado no llegó ni a 10 taeles de plata. La que está a las afueras está un poco mejor, pero la escritura está empeñada en el banco. Vence en medio año. 3 tiendas, la de seda lleva 2 años perdiendo dinero. El inventario está acumulado, y todavía debo el pago final a los tejedores. La casa de empeños tuvo un incendio el invierno pasado. La mitad de los estantes se quemaron, y hasta hoy no hay dinero para repararla. La tienda de granos funciona, pero solo compran grano viejo, así que los clientes habituales se han ido casi todos. La deuda externa asciende a 800 taeles. 300 de ellos son de la casa de empeños Longsen, al este de la ciudad, con un interés mensual del 3%. Vence el próximo mes. Los otros 500 son deudas menores dispersas, cuentas por pagar o a varios comerciantes. Los acreedores aparecen cada 2 por 3. Mañana, levántate o a las 3 de la madrugada, o a la hora del conejo, directo o a la finca. Primero, desatasca los canales de drenaje de las tierras abandonadas del oeste. Espera un poco, esposa. O a esa hora todavía está oscuro, así que... Lo que quiero decir es que estos 800 taeles no se deben desde hace un día, así que pagar. No es tanto, apenas nos acabamos de casar. Al menos déjame. ¿No hablabas muy valiente hace rato en el altar? Una esposa caída del cielo. No, 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 absolutamente no. Lo que quería decir es, esposa. ¿Sabes una cosa? Te veías increíblemente hermosa cuando sacaste el cuchillo. Firma aquí. ¿Cuándo escribiste esto? Cuando estabas bebiendo. Solo son 800 taeles. Tu esposo, o sea yo, puede pagarlos o a dormir o a dormir. Mañana hay que trabajar en el campo. Esposa, descansa temprano tú también. Deja de mirar tanto ese libro de cuentas. Se te va no a cansar los ojos. ¿Viste eso? Con lo de hoy. Toda esa porquería de cuentas de la familia Lu. Él se ha arruinado la vida. ¿Verdad que sí? Las tías de la familia Shen no pararon de reírse en todo el camino. 800 taeles no son mucho. Pero tengo curiosidad por ver cuánta marea puede levantar esta agua estancada que es la familia Lu. Una hija ilegítima pretendiendo saber de negocios. Joven señor Chao, el matrimonio que has rechazado hoy, me temo que hará que toda la ciudad de Yangzhou se arrepienta algún día. Esposa, se acabó el té, sírveme otra taza.
Liquidar todo el inventario acumulado en 3 días. Es muy rápido, ¿no es mejor así? Viejo Liu, ¿cuánto dinero queda en la cuenta? En estos días hemos recaudado poco más de 60 taeles. En total, menos de 70 taeles. Tómalos todos. Lleva gente al mercado del este y compra todas las telas impermeables que encuentres. No olvides los mercados del norte y del sur. Joven señora, somos una tienda de telas. Vendemos seda, algodón y lino. La tela para paraguas es barata y no tiene valor. En 3 días habrá una lluvia torrencial. Solo por un poco de nubosidad. Llevamos 3 años sin lluvia. Ustedes dos, síganme. ¿Se enteraron? Todo el dinero de la familia Lu se gastó en comprar telas de paraguas. No entiendo para qué necesitan tanta tela. ¿Va no a cambiar de rubro? Viejo Liu, tu joven señora tiene tanto dinero que no sabe en qué quemarlo. ¿Va a comprar tela de paraguas en un día despejado? ¿Planean usarla como manta? ¿Quién no conoce la situación de la familia Lu? Con mucho esfuerzo ganaron unas cuantas monedas. Y en lugar de reponer mercancía, va no a comprar telas. Pero ella es una señorita de la familia Shen. Sabe leer y escribir. Debe saber de cuentas. Quizás hasta sabe adivinar el futuro. Sabrá que el cielo va a traer lluvia. Ríense cuando la lluvia caiga. Veremos quién se ríe entonces. 70 taeles de plata. Si la apuesta sale mal. Al que tiene muchas deudas no le importa una más. Si la apuesta sale bien. Vaya, sí que las compraron. Tanta tela para paraguas. ¿Será suficiente para toda la ciudad de Yangzhou por 3 años? Si Yangzhou pasa 3 años sin lluvia. Esta tela servirá perfecto para encender leña. Ja, ja, ja. Viejo Liu, cierra la tienda. Muchachos, echen una mano. Joven señora, en total, son 62 taeles en mercancía. Es toda la tela que se pudo conseguir en Yangzhou. ¿Es suficiente, joven señora? Estos 62 taeles eran el último dinero efectivo que nos quedaba. El inventario de seda, los salarios de los empleados, la deuda del banco que vence el próximo mes. Lo sé, mañana el personal de la tienda tomará descansos rotativos. ¿No hay que trabajar? ¿Y si alguien viene a comprar tela? Está lloviendo, ¿no? Está cayendo fuerte. Entonces mañana no hace falta regar los campos. Lo primero que le preocupa a esta persona en un día de lluvia es que no hay que regar los campos. Tienda de telas de la familia Lu. Escuché que hace 3 días compraron un gran cargamento. Abran rápido, necesito 3 piezas de tela impermeable. Mi casa se filtra como un colador. Yo quiero 5. El techo de mi puesto colapsó. Llevo 3 días sin abrir. Hagan fila. Joven señora, ¿qué precio ponemos? En la tienda de al lado se agotaron. La última pieza se vendió a 2 taeles. 4 taeles por pieza. 4 taeles por pieza. ¿Quién puede pagar eso? En todo Yangzhou, solo yo tengo tela de paraguas. La lluvia sigue cayendo. ¿Crees que comprarán o no la tela? 4 taeles por pieza. 4 taeles, ¿por qué no mejor vas a robar? Hace 3 días, en la otra tienda, costaba 2. Es un robo o a mano armada. 4 taeles por pieza. Veremos o a quién se la vendes. 4 taeles, está bien, dame una. Mis hijos y mis ancianos se están mojando. Viejo Liu, dásela. Espera, yo también quiero una, guárdame una. Espera. Yo también quiero, guárdame una o a mí. Hagan fila, yo estaba primero. Yo llegué antes. Hace un momento preguntaba a quién se la vendería, ahora ya lo sabes. O a 4 taeles la pieza, todo vendido. Joven señora, ¿cuánto ganamos en esta vuelta? Después de pagar los 300 taeles de la casa Longsen que vencen el próximo mes, quedan 46 taeles. ¿300 taeles? Joven señora, usted es realmente. Joven señora Lu, si la próxima vez planea acaparar algo, ¿podría, por favor, avisarme de antemano? Dije que en 3 días habría una gran lluvia. No me creíste. La joven señora dijo hace 3 días que iba a llover. Yo mismo me burlé de ella. Eso no fue burlarse de ella. Esto es una burla hacia mí mismo. Ve mañana al banco y paga primero esos 300 taeles. Con lo que sobre, veo a revisar la finca del oeste. Entendido, pero, ¿qué hay de bueno en esas tierras baldías del oeste? No crece ni la mala hierba. En la escritura dice que hay un lugar donde brota agua caliente.
Tierras baldías, ¿dónde sale agua caliente en invierno? ¿Crees que valen algo? Me enteré de que mi esposa se ganó el odio de toda la ciudad de Yangzhou hoy. 4 taels la pieza. Si no compras, mójate. Negocio justo. No se puede decir que sea odio. 4 taels la pieza. Eres más despiadada que los apostadores en la arena de gallos. ¿Te duelen ellos? Me dueles tú. Llevas 3 días bajo la lluvia, y regresas sin siquiera secarte. Si te enfermas, ¿quién pagará las deudas de esta casa? Yo no sé usar el abaco. Déjame hacerlo o a mí. No te muevas, esposo. Aunque no sepa llevar cuentas, al menos puedo secarte el cabello como es debido. 300 tales en 3 días. Has tapado el agujero más grande de la familia Lu. Llevaba 3 años sin pagar ni una moneda. Y tú llegaste hace 3 días, y... ¿Qué? ¿Estás conmovido? Más que conmovido. Por eso te preparé un té de jengibre. No cambies de tema. Aún no te he secado el cabello. Lu Guaihen, abre la puerta. Llevas 3 meses retrasándote con mi dinero, y te escondes muy cómodo en tu casa. Busca Noah. Ah, sí. ¿Cuánto debes? 20 taeles. ¿Dónde está Lu Guaihen? Que salga. Debe dinero y no paga. Escondido en casa haciéndose el muerto. ¿Eso es ser un hombre? Hermano Chao, buen día. ¿Ya comiste? No, no te hagas el gracioso conmigo. 20 taeles de plata. Si no los tienes hoy, me llevaré todo lo que hay en tu casa. Mesas, sillas, armarios, lo que sea que encuentre. 20 taeles entre capitales circunflejo intereses, 18 de capital. 3 meses de interés, 2 taeles. En total, 20 taeles. ¿Cuándo debías esto? El invierno pasado. Perdí en las peleas de gallos. Me faltaba dinero y le pedí prestado un poco. ¿Peleas de gallos? ¿Y quién es ella, mi esposa? ¿Cuándo te casaste? Esposa, hace unos días. Fue una lástima que no vinieras al banquete. 10 taeles por lingote, 2 lingotes, exactamente 20 taeles. ¿Quién diría que este inútil de Lu Guaihen lograría casarse con una esposa tan razonable? ¡Qué desperdicio! Una flor hermosa en estiércol de vaca. Esos 20 taeles los anotaré en tu cuenta. Los descontaré de tu mesada. Pero mi mesada es de solo un tael al mes. Entonces serán 20 meses. Está bien. Que sean 20 meses, pues. Pero esposa, cuando pagues, ¿podrías dejarme un poco de dignidad? Al menos deja que el acreedor se aleje un poco, diciendo que Lu Guaihen pagó la deuda de Chao Dou. No dejes que toda la calle se entere de que mi esposa es quien paga las cuentas. Y que importa el orgullo HMPH. No vale nada. Entonces no hace falta tenerlo. Está bien, no lo tendré. De todas formas, mi esposa sabe cómo ganar dinero. Vámonos, ¿no dijiste que iríamos al oeste de la ciudad? Esposa, hablemos de algo. ¿Podrías cambiarme por un caballo la próxima vez que salgamos? ¿Qué tiene de malo el burro? Con el burro no hay problema. El problema es que todos los demás montan no a caballo. Cuando monto en burro, los niños de la calle se ríen de mí. ¿Por qué no te preocupaba que se rieran cuando perdías tu dinero en las peleas de gallos? Eso es diferente. Perder dinero en peleas de gallos es asunto mío. Montar en burro es una vergüenza para tu esposo. Entonces deja de montarlo. Bájate y camina, anda, sube. Montar en burro es bastante agradable. Es estable y no rebota tanto. Es más cómodo que un caballo. Joven señora, mire esto. Es este terreno. Está lleno de gravilla. Ni siquiera la hierba crece bien aquí. Es imposible cultivar nada. Cuando el antiguo amo estaba vivo, intentó sembrar trigo. La cosecha no llegó ni a la mitad de lo que obtenían otros. Luego lo dejaron en barbecho, y nadie más volvió a ocuparse de él. Lao Liu, trae una asada. Esto está caliente. En la escritura de propiedad dice que aquí hay un manantial, que nunca se seca. Quiten todas las malas hierbas y muevan la gravilla. Comiencen no a montar cobertizos desde el manantial hacia afuera. No hace falta que sean muy altos, basta con que protejan del viento. Usen lona impermeable para el techo. Yo iré a llamar a la gente ahora mismo. Reúne a todos los empleados que quedan en la finca. Comenzaremos a limpiar el terreno hoy mismo. Joven señora Lu, ¿usted también quiere comprar semillas de verduras?
Aunque no ha elegido el mejor momento. Ya ha entrado el invierno. Las semillas ya se han plantado hace mucho. ¿Quién compraría semillas ahora? Lo que queda en la tienda no es más que mercancía vieja de años pasados. Si a usted no le importa, me llevaré todas, espinacas, coles, cebollines, puerros, cualquier semilla de verdura de hoja verde. No importa si son nuevas o viejas. Quiero todas las que tengan. Joven señora Lu, que quede claro entre nosotros. Estas son semillas viejas del año pasado. No puedo garantizar si lograrán germinar. Si las compra y no crecen, no podrá venir o a pedirme que le devuelva el dinero. ¿Cuánto es? Estas semillas viejas realmente no valen mucho. Solo ocupan espacio en el almacén. Den 2 tales de plata y lléveselas todas. Salga no a ver la novedad. Ese tonto de la familia Lu se casó con una esposa igual de tonta, comprando semillas de verduras en pleno invierno. Dice que va a cultivar vegetales. Esos dos tontos se encontraron. Vaya pareja perfecta que hacen. Ríense todo lo que quieran cuando crezcan las verduras. Me temo que ya no podrán reírse. ¿Y esto qué es? La familia Lu vende verduras de nuevo. Verduras frescas, tiernas y verdes. 10 tales de plata por plato. Si llegan tarde, ya no quedará nada. Joven señora, el mes pasado, cuando dijo que cultivaría verduras en invierno, yo también tuve mis dudas. Solo que no me atrevió a decirlo. Y ahora siento que el antiguo amo, desde el cielo, debió enviarla o usted o a la familia Lu. ¿Quién dijo que era una mujer que malgastaba el patrimonio? Es el tesoro que Prouta Cheiwa a la familia Lu. 10 tales por plato, límite de 20 platos. Los que están atrás, dejen de hacer fila. Lo de hoy ya se terminó. Ja ja ja, el decimotío Chen ha llegado. En total solo había 20 platos, ¿para quién alcanzaría? Llegué a la puerta o a la hora del conejo, las 5:07 m. Ya había más de 10 personas adelante. Lao Liu, invita o a las 2 señoras o a pasar. Esta verdura fue regada con agua de manantial termal. El cobertizo se construyó hace 30 días. Tú dices que es manantial, pues será manantial. Lao Liu, regálale una o a esta señora. No, no hace falta. ¿Cómo voy a aceptar? Llévatela y pruébala. Si le gusta, la próxima vez solo venga o a hacer la fila. Entonces, muchas gracias, joven señora Lu. Yo lo dije, la joven señora de los Lu sabe hacer negocios. La última vez fue con la seda. ¿Qué nueva mala idea estará tramando ahora? 182 taels alcanza para comprar un local en Hangzhou. Hangzhou. Apenas nos acabamos de establecer en Yangzhou. En Hangzhou, cada centímetro de tierra vale oro. Un local cuesta al menos 300 o 500 taels. Lao Liu, no te apresures. Déjalo hablar. Hace 3 meses, cuando estaba en la casa de los Shen, escuché noticias. La corte imperial establecerá 4 grandes mercados en el sur. Lo más probable es que sea en Hangzhou. ¿Establecer un mercado general? Entonces, ¿el precio de la tierra en Hangzhou no se triplicará? Al menos, joven señora. ¿Y si la corte elige su Zhou? Las noticias tardan un mes en llegar desde la capital. Desde Yangzhou hasta Hangzhou, cabalgando sin parar, son 3 días. Ahora, no hay más de 3 personas en toda Yangzhou que lo sepan. Cuando toda la ciudad se entere, los locales en Hangzhou ya no costarán ese precio. ¿Por qué me miras? Yo no sé hacer cuentas. En nuestra casa, ella es quien manda. Lao Liu, prepara los caballos. Mañana temprano nos vamos a Hangzhou. Esta señora tiene buen ojo. La ubicación de este local es insuperable. En la calle fuera de la puerta Qingbo. El precio es de 500 taels. 500 taels, 300 taels. ¿Dónde se ha visto un local fuera de la puerta Qingbo que cueste menos de 450 taels? Las 2 calles de adentro están o a 2 li del muelle. Este está o a menos de 1 li del muelle. La señora conoce muy bien Hangzhou. 300 taels más el local vacío de al lado, los dos juntos. 600 taels, ¿cómo lo sabía? Los 2 locales pertenecen al mismo dueño. Los paneles de la puerta de al lado usan la misma laca que este. El grado de desgaste es el mismo. Fueron reparados el mismo año. La vista de la señora es demasiado afilada. 600 taels es demasiado bajo. No podría darle explicaciones al dueño. Déjeme un depósito. Pregunte ahora mismo. Esperaré aquí. El dueño dijo que el mínimo son 680 taels. Joven señora, en la cuenta, solo tenemos 180 taels en efectivo. 680 taels es demasiada diferencia. Esta es la escritura de la tienda de seda de la familia Lu en Yangzhou. Los 3 locales tienen un valor de mercado de 400 taels. Usaré uno de ellos para pagar estos 2. Y 80 taels en efectivo como depósito. Señora, espere un momento, iré a hablar con el dueño de nuevo.
Felicidades, señora. El dueño ha aceptado. La entrega de los 2 locales se hará en medio mes. Joven señora, ¿no estamos apostando demasiado fuerte? Si al final la corte elige su show. Si perdemos, empezamos de nuevo. Si ganamos, Yang Zhou. Ya no será solo Yang Zhou para la familia Lu. Joven señora, ha llegado alguien de la familia Shen. La segunda esposa le pide que regrese a la mansión mañana. ¿Qué sucede? La persona que vino no dijo nada. Solo dijo que le pide encarecidamente que regrese. Entendido, iremos mañana. Yan Tian, Lu Weijin. ¿Qué estás investigando realmente? Shen Jinsu, tu segunda tía te ha acusado hoy ante el salón ancestral. Dice que, aprovechando que gestionas los locales de la familia Lu, has malversado el dinero de la familia Shen. ¿Lo admites? Señora, el tercer día del 12º mes lunar, la tienda de la familia Lu compró un lote de telas de algodón. En los libros se registraron 50 taeles. Sin embargo, envió a alguien no a preguntar en ese taller de tejido. Ellos dicen que ese lote de tela solo se vendió en 35 taeles. ¿O a dónde fueron no a parar los 15 taeles restantes? 15 taeles de plata es suficiente para que una familia común viva medio año. No es de extrañar que el desastre de la familia Lu siga en pie hasta ahora. Ya lo había dicho antes. Una hija de concubina no debe ser demasiado ambiciosa. Cuando se le sube el poder a la cabeza, son capaces de hacer cualquier cosa. Segunda tía, ¿en qué taller se compró ese algodón? En la tienda Zhou de la zona sur. El precio de mercado del algodón de la tienda Zhou es de un tal con 2 fen por pieza. Compré 30 piezas, debían ser 36 taeles, pero como era fin de año y la demanda era alta, la tienda Zhou añadió un 14% tram de tarifa de gestión. Además, 9 taeles fueron para el transporte y el pago de propinas o a los cargadores del muelle. Esta es la factura de salida de la tienda Zhou. Este es el recibo de los trabajadores del muelle. Este es el comprobante de la empresa de transporte. Cada cifra tiene su sello y firma. Por favor, tío abuelo, revise esto. Esposa del segundo hijo, ¿qué tienes que decir ahora? Lo primero fue un descuido de mi parte. ¿Y qué hay de la segunda vez? El 15 del 12º mes lunar, la tienda de la familia Lu reparó la fachada. En los libros se registraron 30 taeles. Pero ningún carpintero de esa calle ha recibido trabajos de la familia Lu. ¿O a dónde fueron no a parar esos 30 taeles? ¿30 taeles para reparar una fachada? Me temo que se los metió en su propio bolsillo. La reparación de la fachada costó 12 taeles. Durante la reparación, la tienda no podía operar. Hice que los empleados fueran fuera de la ciudad o a limpiar el inventario esos días. Alojamiento, comida, contratar carretas, todo sumó 8 taeles. Los otros 10 taeles se usaron para montar un puesto de té temporal frente a la tienda. El puesto generó una ganancia neta de 6 taeles, los 30 taeles. Cada centavo tiene su destino. Si la segunda tía siente que algo no cuadra, puede enviar a alguien no a la calle o a preguntar ahora mismo. Si una sola cuenta no coincide, yo, Shen Jinsu, me arrodillaré hoy ante los ancestros. Ya basta. Segunda tía, ya que quiere revisar las cuentas, sería mejor revisarlas todas o a fondo. Esta es una copia de las cuentas de la familia Shen de los últimos 3 años. He transcrito cada registro de los archivos antiguos. Marzo del año pasado, se retiraron 100 taeles de la cuenta de la mansión. El motivo fue la reparación del salón ancestral. Pero el año pasado solo se reemplazaron 3 tejas. Costó menos de 2 taeles. ¿O a dónde fue el resto? Junio del año antepasado. El motivo fue ayudar a parientes pobres. Pero ese año, el único pariente pobre que vino fue un primo lejano. Solo se quedó 3 días y la segunda tía lo echó. Ni siquiera le dio dinero para el viaje. ¿O a quién se ayudó con esos 50 taeles? ¿De dónde robaste estas cuentas? Copiar ilegalmente las cuentas de la mansión es un crimen grave contra las reglas de la casa. Los libros de cuentas estaban en el salón ancestral. La puerta del salón ancestral estaba. ¿Usted la dejó abierta? Entré al salón para revisar las cuentas, y de paso copié un ejemplar. Eso cuenta como robar. Cada centavo que usted se ha robado está en este libro. ¿Quiere que se lo lea punto por punto? ¿O prefiere leerlo usted misma? Alguien, escolteo a la segunda esposa o a su habitación para que descanse, sin mi permiso. No salga por ahora, no te sientas tan victoriosa. Está bien, regresa primero. Joven señora, ¿hasta se acuerda de las cuentas de hace 3 años? Las cuentas no mienten. Oye, esa segunda esposa tenía una cara peor que la mía.
Joven señora, esa carreta fue a propósito. Escuché que hoy pusiste el salón ancestral de la familia Shen de cabeza. Alguien intentó atropellarme fuera del salón ancestral de los Shen. ¿Te lastimaste? No, me hice a un lado. De ahora en adelante, cuando salgas, que Lai Liu lleve a 2 hombres más. Hay cosas que te contaré cuando llegue el momento. Qué bueno que compramos lo que el en Hangzhou con antelación. Ahora ganaremos una fortuna. El precio de la tierra en Hangzhou se triplicó de la noche a la mañana. No llegué a tiempo. La gente de la tienda de la familia Lu fue a Hangzhou hace un mes. ¿Crees que ya lo sabía desde antes? Otros ni siquiera habían escuchado los rumores, y ellos ya tenían los locals a su nombre. La última vez, con la seda durante la tormenta, dijiste que fue pura suerte de principiante, y ahora los locals en Hangzhou también son suerte. ¿Puede alguien tener suerte 2 veces seguidas? Si ya ganaste en Hangzhou, ¿por qué sigues frunciendo el ceño? Alguien está apostando a la baja en Yangzhou. El precio del grano ya ha empezado a caer. ¿Cuándo llegó esto? Esta mañana, metido en la rendija de la puerta. Anónimo, sin firma. Pero lo que dice es cierto. Le pidió a La Liu que investigara. Hace 3 días, el precio del grano en Yangzhou era de 2 tales por tonelada. Ayer bajó a 1.8. Esta mañana ya estaba en 1 de junio. Alguien está vendiendo grandes cantidades de grano almacenado. Están hundiendo el precio de mercado. En Yangzhou no hay más de 3 casas comerciales con el poder suficiente para hacer algo así. No están operando en corto en Yangzhou solo por el margen de beneficio. Por más que bajen el precio del grano ahora, tarde o temprano tendrá que volver a subir. Quien sea que esté liquidando sus reservas, también está perdiendo dinero. O a menos que su intención deliberada sea quebrar a los comerciantes de grano de Yangzhou. Alguien está eliminando a los pequeños comerciantes en Yangzhou, para luego hacerse con el control total, monopolizando todo el mercado de la ciudad, pero para manipular el precio de todo el mercado de granos de una ciudad. Las casas comerciales locals no bastan, tiene que haber capital externo detrás. Hangzhou acaba de establecer 4 nuevos mercados generales. Todos los comerciantes de Jiangnan tienen la mirada puesta allí. Que alguien opere en corto en Yangzhou en este preciso momento. El momento ha sido elegido con una precisión quirúrgica. Mientras todos miran hacia el este, alguien está cavando una fosa en el oeste. ¿Qué piensas hacer? Ellos venden, yo compro, todo listo. ¿Cuánto dinero en efectivo tienes en tus libros? Hipotecando las 2 tiendas de Hangzhou, podemos obtener un préstamo de 1,000 TL. Las verduras de los invernaderos termales siguen produciendo. La tercera cosecha estará lista para finales de mes. Podemos sacar otros 200 TLs, 1,200 en total. ¿Te vas a meter en un mercado donde ni siquiera sabes quién está moviendo los hilos? Eres mucho más audaz de lo que pensaba. No es audacia. Es que han cometido un error. Al vaciar el mercado de Yangzhou, seguro que están apostando al alza en otra ciudad simultáneamente. Hunden el precio en Yangzhou y luego inflan el precio en la otra ciudad. Un juego de 2 bandas. Solo necesito encontrar cuál es esa ciudad y podremos adelantarnos a ellos. Huai'an es el centro de transporte del Gran Canal para el grano de Jiangnan. Es el paso obligado para cualquier mercancía hacia el norte. Si el precio del grano en Yangzhou se desploma, en Huai'an el precio se disparará. Señora, ha llegado una carta urgente de nuestras tiendas en Hangzhou. Alguien está indagando por el precio de venta de sus 2 tiendas. La persona que pregunta se apellida Zhao. Zhao, el encargado de compras de la prefectura de manufacturas de Jiangnan, también se apellida Zhao. Por fin han aparecido. ¿Quién ha aparecido? Lao Yu, prepárate. Debo ir al banco. ¿Te acompaño? ¿O a qué vas tú? ¿O a cargarte la plata? Mi esposa va al banco o a pedir un préstamo de 1,000 TLs. Alguien tiene que acompañarla para marcar presencia, ¿no? Descuida, me quedaré a un lado, sin decir ni una palabra. Solo me encargaré de lucir bien, vamos. Lleva los 1,200 TLs. Esos 1,200 TLs, sumados a lo que ya habíamos ganado. El capital que tienes disponible ahora mismo es mayor que el de la mitad de los mercaderes de Yangzhou. ¿Cómo piensas gastarlo? Primero, comprar grano. El precio del grano ha vuelto a bajar. ¿Hasta cuándo va a seguir bajando? ¿Acaso quieren que muramos de hambre? Vendo mi grano.
Ha ocurrido una desgracia en Guayan. El dique del tramo superior del Gran Canal se ha roto. La prefectura de Guayan se ha inundado. La cosecha de otoño de 3 condados se ha perdido por completo. Hoy, el precio del grano en Guayan ha subido o a símbolo 1 de 1 en taeles. Y sigue aumentando. Rotura del canal. Desastre en Guayan. La ruta del grano se ha cortado. Todos los mercaderes de Jiangnan se dirigirán ahora hacia Guayan. Y, de entre todos, solo Yangzhou tiene grandes reservas almacenadas. Lao Liu, haz un inventario de lo que tenemos en el almacén. Mañana empezaremos o a vender, o a 5 taeles por Shi. No aceptamos regateos. Señora, ¿quién envió aquella carta anónima? El caso de la sal y el hierro. ¿Qué ocurre? Ese diseño. Lo hay en el estudio de Lu Weijin. Estaba oculto dentro de un libro que él me prohibió tocar. Comisionado de Sal y Hierro, Manufacturas de Jiangnan, secretario del Ministerio de Hacienda. Uno de los tres está mintiendo. Es tan tarde y aún sigues despierta. Estaba revisando las cuentas. ¿De dónde has sacado este libro? El cajón inferior de tu escritorio no tiene cerradura. ¿Cuánto has visto? No mucho, hermano. Sé lo que estás investigando. No deberías haberlo mirado. Aquella carroza que intentó arrollarme, el emblema que había en la linterna, es idéntico al que estaba guardado en tu libro, en ese otro papel. Casi muero atropellada. ¿Y me dices que no debería haber mirado? El caso de la sal y el hierro es un asunto antiguo de hace 3 años. En aquel entonces, la investigación concluyó que alguien se había coludido con los mercaderes de sal para malversar impuestos, pero al llegar al final, el principal sospechoso murió repentinamente en prisión. Los testigos clave se retractaron uno tras otro. El caso se cerró sin más. He estado buscando aquel libro de cuentas que desapareció. El dinero de los impuestos malversados. Tiene que haber un registro en alguna parte. ¿Quién tomó cuánto? ¿O a quién se lo repartieron? Cada movimiento debe estar anotado. ¿Quién eres tú en realidad? Todavía no puedo decírtelo. Está en los entrepisos del salón ancestral de la familia Shen. Date prisa, alguien planea incendiar el salón esta noche. Llama a Lao Liu que traiga más linternas. Vamos al salón ancestral. Abuela Liu, ¿qué estás quemando? Las cuentas viejas ya nadie las mira. Es mejor quemarlas y que desaparezcan. ¿Qué cuentas viejas? Lao Liu, busca una escalera. Yo lo haré. El libro de cuentas de la familia Chao. Lo he guardado por 3 años. Hace 3 años, un viejo contable de la familia Shen me lo entregó poco antes de morir. Me dijo que no era capaz de quemarlo. Los codiciosos siguen libres, mientras los inocentes cargan con la culpa. Él no podía aceptar esa injusticia. He esperado 3 años, pero nadie apareció. Hasta que llegaste tú. Estas páginas detallan el dinero que la familia Wan malversó de la familia Shen. Cada moneda está detallada claramente. Jinsu, ¿cuánto has visto? Suficiente para acabar con Chao Shiji. Entonces esta noche no saldrán vivos de aquí. Hermano Chao, en las peleas de gallos no sirves de nada. Y para robar cosas tampoco eres muy hábil. Lu Weijin, un desperdicio de noble como tú, ¿se atreve o a detenerme? Príncipe heredero, es el príncipe heredero. Hace 3 años, la investigación sobre el caso de la sal y el hierro llegó a un punto muerto. Los testigos se retractaron. El principal sospechoso murió repentinamente. Siempre me pregunté quién tendría tal poder. Más tarde, lo comprendí. Alguien capaz de infiltrar sus manos en la prisión del Ministerio de Justicia. Debe estar estrechamente vinculado a las transacciones de plata en esa ruta. Gracias, hermano Chen. La caravana de la familia Chao contrabandea sal privada. La familia Shen se encarga de la distribución. Y todos tus sobornos o a los funcionarios están aquí. Esposa, ya te lo dije, solo son 800 taeles. Tu esposo es capaz de pagarlo. Tú eres el príncipe heredero. Eso parece. Te pasaste 3 meses devorando muslos de pollo en mi tienda. No solo eso, también en el cerdo estofado que preparabas. Y yo que estuve o a punto de lanzarte el cuchillo de cocina o a la cara. ¿Por qué no mostraste este sello aquel día? Temía que te atrevieras o a cortarle la cabeza incluso al príncipe heredero. Eso habría sido un lío difícil de arreglar. Guardaré estos libros de cuentas por él. Se los devolveré a la anciana Liu cuando el caso esté cerrado.
Pero antes de irte, firma este pagaré. Soy el príncipe heredero. El príncipe heredero no necesita pagar por sus comidas. Está bien, te lo devolveré cuando regrese. De la capital o a Yangzhou, se tarda al menos medio mes cabalgando sin parar. Cuando no esté, no te quedes hasta tarde calculando cuentas. Forzar tanto la vista te hará daño. ¿Entendido, joven señora? ¿Cuánto tiempo estará fuera el joven maestro? 2 meses. Que la tienda siga operando como siempre. Viejo Liu, prepara el equipaje. Mañana al amanecer, nos vamos o a la capital, pero el joven maestro apenas se fue hace mediodía. Él tiene su camino. Yo tengo el mío. No sé usar una espada. Pero en este camino o a la capital es mejor llevar algo para defenderme. ¿Tú también sientes que algo anda mal? Te lo devolveré o a mi regreso. Él volverá. Me debe 3 teles y 6 monedas de plata. Joven señora, esos hombres nos han seguido desde el muelle. Nos siguen sin prisa, pero sin pausa. Parece que esperaban no a que saliéramos de la ciudad. En el próximo cruce, giren hacia el este. Tomar el camino pequeño nos hará dar un rodeo. Ellos eligieron el camino principal para atacar. El camino estrecho no es apto para que los caballos galopen. ¿Quién de ustedes es la joven señora de la familia Lu? Alguien ofreció 500 tales en la sucursal de Guayan de la pandilla del canal, solo para comprar la vida de tu esposo. No encontramos al príncipe, pero tropezamos con su esposa. Ella lo tomó. ¿No temes que él no aparezca? No hagan tonterías. Estamos a plena luz del día. Aquí no hay ni aldeas ni campos o a la vista. En un radio de 10 millas no hay ni un campesino. Ja ja ja, ¿la señorita también sabe manejar un cuchillo? 500 tales por la cabeza del actual príncipe heredero. Es demasiado barato. Les daré 1,000 tales. La pandilla del canal solo hace negocios por dinero. Si dividen 500 tales entre 3 personas, o a cada uno le tocan menos de 200 tales, apenas alcanza para vivir 6 meses. ¿Se arriesgarán a una sentencia de muerte por el costo de un año de gastos? Ese negocio no vale la pena. 1,000 tales en efectivo. Pueden retirarlos en cualquier momento en la tienda de la familia Lu en Yangzhou. Déjenme pasar. Vuelvan y díganle o a su empleador que no pudieron bloquear o a nadie. Así se quedarán con el dinero de su empleador sin haber hecho nada. Hermano, lo que dice tiene sentido. 1000 tales es el doble de 500. ¿Cómo garantizas que no denunciarás ante las autoridades al llegar a la capital? Si denuncio, ustedes huirán. Pero de ahora en adelante, nadie volverá a contratar a un grupo que cobra pero no cumple su trabajo. Por el contrario, si me dejan pasar, no denunciaré. Además, toda la mercancía de la familia Lu en Yangzhou que use transporte fluvial será entregada exclusivamente a la sucursal de Guayan. 1000 teles más el negocio anual del canal. Comparado con 500 teles y el riesgo de una ejecución, ¿qué resulta más conveniente? En un plazo de 3 días, el dinero será entregado en el muelle de Guayan. ¿3 días, joven señora? ¿De verdad les va a pagar esos 1,000 taeles? 1,000 taeles para que 3 hombres cambien de bando. Ese negocio no es ninguna pérdida.